Estás muerta para mí, dijo mi madre en la cena de Navidad. Sus palabras congelaron el ambiente. Esa noche corté toda relación en silencio, y lo que sucedió después la dejó en shock. El sonido era lo primero que notabas. No el de las risas o el de una conversación animada, sino el tintineo agudo y nervioso de los cubiertos de plata contra la porcelana fina. Era un sonido frágil, casi asustadizo, como si cada tenedor y cuchillo temiera rayar la superficie impecable de la vajilla o, peor aún, romper el silencio opresivo que mi madre, Beatriz, había orquestado con tanto esmero como la decoración de la casa. Me llamo Elara, tengo 29 años, y esa Nochebuena, estaba sentada en el epicentro de la perfección helada de mi madre. La casa en Puebla olía a pino y a cera para muebles, un aroma limpio y estéril que nunca lograba sentirse como un hogar. El árbol de Navidad, un gigante de 2 metros, estaba adornado con esferas doradas y rojas, colocadas a una distancia milimétrica unas de otras. No había adornos hechos a mano, ni recuerdos de la infancia. Era un árbol de revista, hermoso y sin alma, como todo lo que mi madre tocaba. Beatriz, sentada a la cabeza de la mesa, era la reina de aquel palacio de hielo. Llevaba un vestido de seda color esmeralda que hacía juego con los cojines del sofá y una sonrisa que nunca, jamás, le llegaba a los ojos. Estaba en medio de una anécdota sobre mi hermana menor, Liana, dirigida a nuestros invitados, los tíos y un par de amigos de la familia. Y entonces el doctor Morales le dijo a Liana que nunca había visto a una interna con tanto potencial, relataba, su voz vibrando con un orgullo ensayado. Claro, no esperábamos menos. La disciplina es algo que siempre le hemos inculcado, ¿verdad, Arturo? Mi padre, Arturo, asintió desde el otro extremo de la mesa, dándole un sorbo a su copa de vino. Me lanzó una mirada fugaz, una mezcla de disculpa y resignación que yo conocía demasiado bien. Era la mirada del cómplice silencioso. Yo era la sombra en aquella pintura perfecta. La hija ceramista. La que jugaba con barro. Mientras Liana era el trofeo resplandeciente, yo era el jarrón agrietado que guardaban en el fondo del armario. Un invitado, el señor Méndez, un colega retirado de mi padre, debió notar mi existencia y, por pura cortesía, me preguntó: ¿Y tú, Elara, qué tal tus cosas? ¿Sigues con tu taller? El silencio se hizo aún más denso. Todas las miradas se giraron hacia mí. Sentí el calor subir a mis mejillas. Antes de que pudiera responder, mi madre intervino con esa dulzura venenosa que dominaba a la perfección. ¡Ay, la pequeña Elara! Siempre tan artística, dijo, haciendo comillas en el aire con los dedos. Sigue persiguiendo su pasión con sus cacharros de barro. Es importante tener un hobby, ¿no creen? Las risitas educadas que siguieron fueron como pequeños alfileres clavándose en mi piel. Pero esa noche era diferente. Esa noche, yo no era solo la hija con un hobby. Esa noche, llevaba un secreto en el bolsillo, un email impreso que pesaba como un ladrillo. Era mi boleto de salida, mi validación, mi futuro. Tomé una respiración profunda, el aire frío del comedor llenando mis pulmones. Era ahora o nunca. De hecho, mamá, comencé, mi voz sorprendentemente firme. Quería compartirles una noticia. Recibí una beca de la Fundación Cultural Montes, en la Ciudad de México. Es para expandir mi taller y, bueno, Gael y yo hemos decidido mudarnos el próximo año para empezar un estudio de arte y diseño juntos. El tintineo de los cubiertos cesó por completo. El silencio que siguió ya no era opresivo, o era un vacío ensordecedor. Vi el color drenarse del rostro de mi madre. Su sonrisa perfecta se desvaneció, reemplazada por una máscara de incredulidad gélida. Sus ojos, 2 esquirlas de obsidiana, se clavaron en mí. Abrió la boca, y las palabras que salieron no fueron un grito, sino un susurro cortante, cargado con el peso de toda una vida de desdén. Pues si te vas con ese muerto de hambre para vivir de tus cacharros de barro, para mí, estás muerta. La frase de mi madre no me rompió esa noche. No del todo. Fue, más bien, la última pieza que encajaba en un mosaico de dolor que yo llevaba años construyendo en silencio, una colección privada que llamaba mi Museo del Desprecio. Cada recuerdo era un objeto en exhibición,
una prueba tangible de las pequeñas muertes que había sufrido a manos de su indiferencia. El primer objeto de mi museo era un pequeño jarrón de arcilla, torpe y deforme. Tenía 12 años cuando lo hice, mis manos pequeñas luchando por dar forma al barro en el torno que la tía Isabel, la hermana artista de mi padre, me había regalado. Le grabé una B de Beatriz con un palillo y se lo di para su cumpleaños, el corazón latiéndome con la esperanza de ver, por una vez, un destello de orgullo en sus ojos. Ella sonrió, esa sonrisa de catálogo, y dijo, «Qué detalle tan rústico, mi amor». Una semana después, lo encontré en el fondo de un bote de basura en la bodega, junto a unas flores marchitas. Cuando le pregunté, con la voz temblorosa, ella ni siquiera me miró. No combinaba con la decoración, Elara. Entiéndelo. Ese día aprendí que su amor, como sus muebles, estaba condicionado a la estética. La siguiente sala de mi museo estaba dedicada a la comparación, y la pieza central era un vestido de quinceañera. O, más bien, la ausencia de uno para mí. La fiesta de Liana fue el evento social del año en nuestro círculo de Puebla. Se celebró en el salón principal del Hotel Colonial, con una orquesta en vivo y cientos de invitados. Liana parecía una princesa de Disney con su vestido de tul y cristales. Mi cumpleaños número 15, 4 años antes, se celebró con una cena familiar en casa. Cuando pregunté por qué no tendría una fiesta como la de mis primas, mi madre suspiró con impaciencia. «Ay, Elara, tú no eres de esas cosas. Eres más introvertida. Además, con esas calificaciones en matemáticas, no hay mucho que celebrar, ¿o sí?». No se trataba del dinero. Se trataba del mensaje, solo las hijas que cumplían con sus expectativas merecían ser celebradas. Liana era una inversión y yo, un gasto. El recorrido continuaba con una pila de folletos universitarios. Todos de carreras, respetables, administración de empresas, derecho, finanzas. Yo soñaba con la Escuela Nacional de Artes Plásticas, pero esa opción fue descartada con una carcajada. ¿Quieres morirte de hambre? ¿Ser una de esas artistas bohemias que viven en una pocilga?, me dijo. En esta familia, se construyen legados, no se hacen manualidades. La presión fue tal que terminé inscribiéndome en diseño industrial, una carrera que ella consideraba un punto medio aceptable, aunque para mí era una jaula dorada. Mi padre me apoyó en secreto, pasándome dinero extra para comprar materiales de escultura y pintura, siempre con la misma frase susurrada, «No le digas a tu madre». Él me amaba, lo sé, pero su amor vivía a la sombra del miedo que le tenía a ella. El último y más doloroso objeto de mi colección era la memoria de mi primer novio serio, Marco, un estudiante de arquitectura brillante, apasionado, pero cuya familia era de clase trabajadora. Beatriz fue sutilmente cruel. Nunca le prohibió la entrada a la casa, pero lo interrogaba en la cena sobre las perspectivas financieras de su carrera, comentaba lo sencilla que era su ropa y me decía en privado, un hombre debe proveer, Elara. El amor no paga las cuentas del club. Logró su objetivo. La presión y el constante escrutinio terminaron por desgastar nuestra relación. Cuando rompimos, ella me consoló con una frialdad que helaba la sangre, es lo mejor. Ya encontrarás a alguien de nuestro nivel. Cada uno de estos recuerdos era una herida, una grieta en mi autoestima. Yo me había pasado la vida intentando ser suficiente para ella, puliendo mis bordes, tratando de encajar en el molde que ella había diseñado. Pero nunca funcionó. Para ella, yo siempre sería una pieza defectuosa, una obra de arte fallida. Así que, cuando sus palabras cayeron sobre la mesa de Nochebuena, no sentí sorpresa. Sentí una extraña y terrible claridad. La curadora de mi museo personal, la arquitecta de mi dolor, acababa de inaugurar su obra maestra final. Y yo, por primera vez, decidí que ya no quería vivir dentro de sus muros. Decidí que era hora de quemar el museo hasta los cimientos. Antes de la tormenta de Navidad, mi vida tenía un refugio, un pequeño universo de 20 metros cuadrados al fondo del jardín de la casa que rentaba. Mi taller. No era elegante, tenía el techo de lámina y el suelo de cemento siempre cubierto por una fina capa de polvo de arcilla, pero era mi santuario. Olía a tierra húmeda, a esmaltes minerales y al aroma casi imperceptible del gas del horno.
Era el único lugar en el mundo donde sentía que podía respirar hondo, donde mis manos, y no la opinión de mi madre, eran las que decidían qué forma tomaría el caos. Las mañanas eran mi momento favorito. La luz pálida de Puebla se filtraba por un ventanal que yo misma había instalado, iluminando las hileras de piezas en proceso, tazas, cuencos, platos y esculturas abstractas que esperaban pacientemente su turno en el fuego. El torno de alfarero, viejo y con cicatrices de batalla, era el centro de todo. Sentarme frente a él, sentir la arcilla fría y maleable girando bajo mis dedos, era mi forma de meditación, mi manera de darle un orden a mi mundo interior. Mi relación con Gael se había tejido en ese espacio. Él, un diseñador gráfico freelance con una mente tan brillante como su sonrisa, a menudo trabajaba en su laptop desde una pequeña mesa en la esquina, el tecleo de su computadora mezclándose con el zumbido del torno. No necesitaba hablar mucho. Entendía mi necesidad de silencio, mi diálogo con el barro. A veces, levantaba la vista y me encontraba observándolo, y me regalaba esa mirada suya que parecía decir, estoy aquí. Te veo. Él fue quien encontró la convocatoria de la Fundación Cultural Montes. Una tarde, llegó al taller con 2 cafés en la mano y una emoción contenida en los ojos. Tienes que ver esto, Ela, dijo, colocando su laptop frente a mí. La pantalla mostraba la página de la fundación, anunciando una beca para jóvenes artesanos con proyectos innovadores. Leí los requisitos. Es exactamente lo que haces. Tu técnica, tus esmaltes. Esto está hecho para ti. Yo dudé. La voz de mi madre resonó en mi cabeza como un eco persistente, ¿becas de arte? Eso es para gente que no tiene nada mejor que hacer. No lo sé, Gael. Nunca me darían algo así. Hay gente mucho más talentosa, respondí, limpiándome las manos en mi delantal manchado de arcilla. Él tomó mi mano, sus dedos cálidos cubriendo los míos, fríos y cubiertos de tierra. Deja de escucharla a ella, dijo suavemente, pero con firmeza. Escúchate a ti, ¿crees que tu trabajo vale la pena? Me miró fijamente, y en sus ojos no vi ni una sombra de duda. Yo sí. Yo creo que vale oro. Y ya es hora de que el mundo también lo vea. Esa noche, con su ayuda, preparé mi portafolio. Fotografió cada pieza con una dedicación que me conmovió, capturando la textura, el color, la vida que yo intentaba infundir en cada una. Escribí mi propuesta, mi voz temblando al principio, pero ganando fuerza con cada palabra. Hablé de mi sueño, un taller en la Ciudad de México, un espacio colaborativo donde el diseño gráfico de Gael y mi cerámica pudieran dialogar, crear una marca, una estética nueva que fusionara lo artesanal con lo digital. Cuando envié la solicitud, sentí un vértigo de terror y esperanza. Era la primera vez que apostaba por mí misma de una manera tan grande, tan pública. Mientras esperaba, la vida continuaba su ritmo. Recibía los mensajes habituales de Beatriz. Fotos de Liana en sus prácticas en el hospital. Enlaces a ofertas de trabajo en departamentos de marketing. Tu prima Sofía se va a casar con un abogado, ¿ya te enteraste? Una boda preciosa van a tener. Cada mensaje era una pequeña dosis de veneno, un recordatorio de que, para ella, mi vida era un borrador que necesitaba ser corregido. 2 semanas antes de Navidad, llegó el correo. Lo vi en la bandeja de entrada, con el asunto, resultados beca de creación. Mi corazón se detuvo. Lo abrí con manos temblorosas. Y leí las palabras, nos complace informarle que su proyecto ha sido seleccionado. No grité. No salté. Solo me quedé ahí, en medio de mi taller, rodeada de mis creaciones imperfectas, y lloré. Lloré en silencio, lágrimas de alivio, de incredulidad, de una alegría tan profunda que dolía. Gael me encontró así y, sin preguntar, me abrazó. Le mostré el correo y su rostro se iluminó. Lo sabía, susurró contra mi cabello. Lo sabía, Elara. Ese correo era más que dinero. Era una llave. Era una voz externa y respetada que me decía lo que Gael siempre me había dicho y lo que yo nunca me había atrevido a creer del todo, que mi trabajo importaba. Que yo importaba.
Y fue con esa frágil pero luminosa confianza que decidí compartir la noticia en la cena de Nochebuena, esperando, tontamente, que esa luz fuera lo suficientemente brillante como para cegar, por una vez, la sombra de su desaprobación. De vuelta en la mesa, el eco de las palabras de mi madre, para mí, estás muerta, seguía suspendido en el aire, denso e irrespirable. El tiempo pareció estirarse, volverse espeso. Pude ver la escena como si fuera una espectadora, cada detalle grabado a fuego lento en mi memoria. Mi tío carraspeando, incómodo, y fijando la vista en el patrón de su plato. La esposa de mi padre, mi madrastra, dándole un pequeño sorbo a su copa de agua, sus ojos desorbitados. Liana, mi perfecta hermana Liana, con una expresión que era una mezcla de shock y, lo que más me dolió, una pizca de alivio. El foco de la atención, por una vez, no estaba en ella. Mi padre, Arturo, fue el único que pareció reaccionar, aunque fuera mínimamente. Hizo un movimiento para levantarse, una mano a medio camino de la mesa, y murmuró, Beatriz, por favor, es Nochebuena. Pero la mirada que mi madre le lanzó, una daga de puro hielo, lo detuvo en seco. Volvió a hundirse en su silla, derrotado, convirtiéndose una vez más en parte del decorado. Yo, mientras tanto, sentía una calma extraña, una lucidez fría que se extendía por mis venas. Era la calma que precede a la aceptación de lo inevitable. Había pasado casi 3 décadas esperando una clase de amor que esa mujer era incapaz de dar. Había mendigado migajas de aprobación, había intentado contorsionar mi alma para encajar en sus expectativas, y todo para llegar a este momento. A esta sentencia. Con una lentitud deliberada, doblé mi servilleta de lino y la coloqué al lado de mi plato a medio comer. Levanté la vista y miré directamente a mi madre. Su rostro era una máscara de furia contenida, su pecho subía y bajaba rítmicamente. En sus ojos no vi dolor, ni tristeza. Solo rabia. La rabia de una reina cuyo decreto había sido desafiado. Entiendo, dije. Mi voz no tembló. Salió clara y nivelada, y el sonido pareció sorprender a todos, incluyéndome a mí. Me puse de pie, alisando mi vestido. Gael, a mi lado, se levantó conmigo, su mano encontrando la mía bajo la mesa en un gesto de apoyo incondicional. Su presencia era mi único ancla en ese mar de hostilidad. Gracias por la cena, continuó Gael, su voz educada rompiendo el hechizo. Estuvo delicioso. Nadie respondió. Nos dimos la vuelta para irnos. Mientras caminábamos hacia la puerta, oí la voz de Beatriz, esta vez más alta, teñida de histeria. Así es como me pagas, después de todo lo que he hecho por ti, todo lo que te hemos dado, desagradecida, te vas a arrepentir, Elara, correrás de vuelta a casa cuando ese bueno para nada te deje en la calle. No me giré. Seguí caminando. Cada paso se sentía pesado, como si me estuviera abriendo camino a través de un lodo espeso de años de manipulación y culpa. Al llegar a la puerta, mi padre finalmente habló, su voz un susurro ahogado. Hija, espera. Me detuve, pero no me volví. Esperé, dándole una última oportunidad para ser el padre que necesitaba que fuera. Unos segundos de silencio se extendieron, cargados de potencial. Podría haber dicho, no le hagas caso. Podría haber dicho, estoy contigo. Podría habernos seguido hasta la puerta. Pero no lo hizo. Solo dijo, piensa bien las cosas. Y eso fue todo. Esa fue su defensa. Su acto de valentía. En ese momento, algo más se rompió dentro de mí, pero ya no dolía. Era solo la confirmación final de mi soledad en esa casa. Abrí la puerta y el aire frío de la noche de Puebla nos golpeó. Se sentía limpio, puro. Salimos al exterior, dejando atrás el calor sofocante de esa casa, la luz artificial de su árbol de Navidad perfecto y el olor a pino y a mentiras. Ya en el coche de Gael, el silencio persistió mientras nos alejábamos por las calles empedradas, las luces navideñas de las otras casas parpadeando como estrellas distantes y burlonas. No fue hasta que estuvimos a varias calles de distancia que el temblor comenzó en mis manos. Luego se extendió a mis piernas, y finalmente, un sollozo seco y desgarrador escapó de mi garganta.
El llanto que siguió no fue por las palabras de mi madre. Fue un llanto por la niña que una vez creyó que podía ganarse su amor. Fue un llanto por la joven que siguió intentándolo, incluso cuando toda la evidencia apuntaba a que era una causa perdida. Lloré por la muerte de una esperanza, la más persistente y dolorosa de todas. Gael detuvo el coche en una calle tranquila, apagó el motor y simplemente me rodeó con sus brazos. No dijo, todo estará bien. No dijo, te lo dije. Solo me sostuvo mientras yo me desmoronaba, mientras el peso de 29 años de no ser suficiente finalmente se derrumbaba sobre mí. Y en la seguridad de su abrazo, en medio de la oscuridad de esa Nochebuena, sentí el primer y más aterrador destello de libertad. El detonante de la explosión no fue mi anuncio, sino mi calma. Fue la forma en que presenté mi futuro no como una petición de permiso, sino como un hecho. Había hablado de la beca con orgullo, de la Ciudad de México con esperanza y de mi plan con Gael con una certeza que nunca antes había mostrado frente a ella. Y para una mujer como Beatriz, cuya identidad se basaba en el control absoluto, mi autonomía era el insulto supremo. Cuando terminé de hablar, su rostro pasó por una serie de microexpresiones, incredulidad, desdén, finalmente, una furia helada. Dejó su copa de vino sobre la mesa con un golpe seco que hizo saltar a todos. Una beca, repitió, paladeando la palabra como si fuera veneno. ¡Qué adorable! Un poco de dinero para que sigas jugando a la artista, ¿y piensas que con eso vas a vivir, en la Ciudad de México? Es una oportunidad importante, mamá, intenté explicar, manteniendo mi voz estable. Es un reconocimiento de una de las fundaciones más prestigiosas del país. Me permitirá. Te permitirá hacer el ridículo a una escala mayor, eso es lo que hará, me interrumpió, su voz subiendo de volumen. Se giró hacia Gael, su mirada recorriéndolo de arriba a abajo con desprecio. ¿Y tú?, le espetó, supongo que este es tu gran plan. Llevarte a mi hija a una ciudad carísima para que te mantenga con su arte, mientras tú juegas en tu computadora. Señora Beatriz, con todo respeto, intervino Gael, su tono tranquilo pero firme, ambos tenemos carreras que nos apasionan y que nos sustentan. Esto es una decisión que tomamos juntos para crecer profesionalmente. ¿Carreras?, se burló ella con una carcajada estridente que no tenía nada de alegre. Tú haces dibujitos y mi hija hace platos sucios que nadie compra. No me hables de carreras, Liana, ella sí tiene una carrera, ella salva vidas, ¿ustedes qué hacen? ¿Decorar paredes? La humillación era un veneno que se esparcía por la mesa. Podía sentir las miradas de los invitados, llenas de lástima y morbo. Mi padre intentó intervenir de nuevo. Beatriz, ya basta. Estás haciendo una escena. Estoy diciendo la verdad, gritó ella, poniéndose de pie. Su silla raspó contra el suelo de mármol, el sonido agudo como un grito. He pasado 30 años construyendo una reputación, un nombre para esta familia. He sacrificado todo para darles la mejor educación, las mejores oportunidades, ¿y para qué? Para que esta, dijo, señalándome con un dedo tembloroso, lo tire todo por la borda por un capricho, por un novio que ni siquiera tiene un trabajo de verdad. Fue entonces cuando la rabia, una rabia lenta y profunda que había estado latente durante años, finalmente afloró en mí. Mi pasión no es un capricho, dije, mi voz baja pero vibrante. Y el trabajo de Gael es tan real y valioso como el de cualquiera en esta mesa. Que tú no lo entiendas no significa que no tenga valor. El desafío en mi voz fue la chispa final. El rostro de Beatriz se congestionó. ¿Cómo te atreves a hablarme así en mi propia casa, Ciceo? Después de todo lo que he hecho por ti. Te he dado todo, y aún así eliges esta vida mediocre, esta rebelión sin sentido, mírate, míralo a él. Son una decepción, una vergüenza. No somos una decepción, repliqué, poniéndome de pie también, enfrentándola a través de la mesa. Somos felices, ¿sabes lo que es eso, mamá? ¿O es una palabra que no entra en tu vocabulario de apariencias y estatus? El golpe dio en el blanco. Su máscara de control se resquebrajó, revelando la furia pura que había debajo. Sus ojos se entrecerraron, y su voz, cuando habló de nuevo, fue letal. Si esa es la vida que eliges,
La vida de la artista muerta de hambre con el novio fracasado, entonces muy bien. Pero no esperes nada de nosotros. Olvídate de que tienes una familia en Puebla. Olvídate de que tienes una madre. Hizo una pausa dramática, asegurándose de tener la atención de todos. Si cruzas esa puerta con él para irte a revolcar en tu mediocridad, entonces, para mí, estás muerta. La frase cayó como una guillotina, decapitando cualquier esperanza que quedara. No hubo vuelta atrás. La guerra había terminado, y ella había lanzado su bomba final, sin darse cuenta de que, al hacerlo, me había liberado de las ruinas. Tras la detonación de sus palabras, el silencio que invadió el comedor fue diferente. Era un silencio de consecuencias, pesado y definitivo. Pude ver el shock en los rostros de los invitados, la incomodidad palpable de ser testigos de una ejecución familiar. Pero mi atención estaba fija en mi familia. En mi padre, que ahora sí tenía la cabeza completamente hundida entre los hombros, su figura encorvada como si el peso de la sentencia de su esposa lo hubiera aplastado físicamente. En Liana, que por primera vez parecía asustada, sus ojos yendo de mi madre a mí, como si estuviera viendo un puente arder sin saber de qué lado quedarse. Pero fue la mirada de mi madre la que selló mi decisión. No había rastro de arrepentimiento en ella. Solo una especie de triunfo glacial, la satisfacción de quien ha dicho la última palabra, la más hiriente, y ha ganado la batalla. En ese instante, comprendí con una claridad absoluta que ella no me había desheredado de su amor y me había confirmado que nunca lo había tenido realmente. Lo que ella llamaba amor era posesión. Lo que llamaba familia era una dictadura. Una calma profunda, casi antinatural, se apoderó de mí. El torbellino de emociones, la rabia, el dolor, la humillación, se asentó, dejando en su lugar una certeza de acero. Ya no había nada que negociar. Ya no había nada que salvar. Con movimientos que se sentían ajenos, como si estuviera viendo a otra persona actuar, recogí mi bolso del respaldo de la silla. Gael ya estaba a mi lado, su mano rozando mi espalda, un gesto silencioso que me anclaba a la realidad. No dije adiós. No dije nada. Las palabras ya no tenían sentido. Simplemente caminamos hacia el vestíbulo, nuestros pasos resonando en el suelo de mármol. El único sonido era el murmullo ahogado de uno de los invitados diciendo, «Dios mío». Al pasar junto a mi padre, él levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de una miseria que casi me hizo flaquear. Vi en ellos al hombre que me leía cuentos por la noche, al que me enseñó a andar en bicicleta. Vi al padre que yo amaba, atrapado en la telaraña de una mujer a la que le temía más de lo que me protegía a mí. «Elara», susurró. Me detuve por un segundo, esperando, aunque ya sabía que era inútil. Quería que se levantara. Quería que dijera, si ella se va, yo me voy con ella. Quería un acto de desafío, una prueba de que su amor por mí era más fuerte que su miedo. Pero él permaneció sentado, prisionero en su propia casa. Y esa inacción fue más elocuente que cualquier palabra. Fue su elección. Y yo tenía que hacer la mía. Salimos de la casa. El frío de la noche me abrazó como una promesa. En el coche, el silencio se rompió solo por el sonido de nuestras respiraciones. Gael condujo sin rumbo por un rato, dándome espacio. Finalmente, estacionó frente a un parque oscuro y silencioso. ¿Estás bien?, preguntó, su voz llena de una ternura que me desgarró. Y fue entonces cuando el dique se rompió. Lloré. Lloré con la violencia de un huracán, con sollozos que sacudían todo mi cuerpo. Lloré por la pérdida, no de la familia que tenía, sino de la que siempre había anhelado tener. Lloré por la niña solitaria que hacía jarrones de barro con la esperanza de un abrazo. Lloré por la adolescente que se sentía invisible. Lloré por la mujer que acababa de ser sentenciada a muerte por la persona que le había dado la vida. Cuando las lágrimas finalmente se calmaron, dejando un vacío helado, me erguí en mi asiento. Saqué mi teléfono del bolso. Mis manos temblaban, pero mis dedos se movían con una determinación nueva. Abrí mis contactos. Busqué, mamá. Mantuve presionado el nombre y seleccioné, bloquear. Un pequeño aviso apareció,
¿estás seguro? Pulsé, sí. Luego busqué, papá. Bloquear. Sí. Liana. Bloquear. Sí. Uno por uno, bloqueé a cada tío, tía y primo que había presenciado mi humillación en silencio. Luego abrí mis redes sociales. Desactivé mi cuenta personal de Facebook, la que estaba llena de fotos familiares y recuerdos agridulces. Abrí Instagram, donde solo seguía a artistas y galerías, y cambié mi nombre de usuario, eliminando mi apellido. Creé una nueva dirección de correo electrónico, una solo para asuntos profesionales. No era un acto de ira. Era un acto de cirugía. Estaba amputando la parte gangrenada de mi vida para poder sobrevivir. Esa noche, en el silencio de un coche estacionado en una calle oscura de Puebla, no solo decidí irme a la Ciudad de México. Decidí desaparecer. Decidí cumplir el deseo de mi madre. Para ella, y para todo lo que representaba, el Lara Ríos había muerto. Y en su lugar, alguien nuevo, alguien libre, estaba a punto de nacer. 8 meses después, el aire que respiraba era diferente. Tenía la densidad del tráfico y el aroma a asfalto mojado de la Ciudad de México, pero para mí, olía a libertad. Nuestro taller, al que llamamos Tierra Digital, estaba en una antigua bodega en la colonia Santa María la Ribera, un barrio con alma, lleno de contrastes. Las paredes altas de ladrillo visto y el techo con vigas de acero le daban un aire industrial que amaba, un lienzo en blanco muy lejos de la opresiva perfección de la casa de mis padres. Mi mitad del espacio estaba dominada por un horno de alta temperatura que parecía un motor de cohete y 2 tornos de alfarero. La mitad de Gael era un santuario de tecnología, 2 monitores gigantes, una tableta de dibujo digital y una maraña de cables perfectamente organizados. En el centro, una gran mesa de madera servía como nuestro punto de encuentro, el lugar donde la tierra y los píxeles se fusionaban. Los primeros meses fueron una locura de trabajo duro y presupuesto ajustado. La beca cubrió la renta inicial y el equipo esencial, pero vivíamos de manera austera, reinvirtiendo cada peso ganado. Gael consiguió proyectos con agencias de publicidad y yo empecé a vender mis piezas en mercados de diseño locales y a través de nuestra recién creada página web. Poco a poco, el nombre de Tierra Digital comenzó a sonar en el pequeño pero vibrante círculo del diseño mexicano. Pero la transformación más profunda no fue la profesional, sino la interna. Una de las primeras cosas que hice al llegar a la ciudad fue buscar ayuda. Encontré a una terapeuta, la doctora Campos, una mujer de unos 50 años con una mirada amable y una capacidad asombrosa para desentrañar mis nudos mentales. En nuestra tercera sesión, le conté sobre la culpa que a veces me asaltaba en mitad de la noche, una voz insidiosa que susurraba que yo era la egoísta, la que había roto a la familia. Ella me escuchó pacientemente y luego dijo algo que se convirtió en mi mantra: Lara, tú no rompiste a tu familia. Solo dejaste de fingir que no estaba rota. Esas palabras fueron una revelación. Me dieron permiso para dejar de cargar con una responsabilidad que nunca fue mía. Con su guía, empecé a desaprender las lecciones tóxicas de mi infancia, que mi valor dependía de la aprobación externa, que mis necesidades eran secundarias, que el conflicto debía evitarse a toda costa. Mi arte cambió también. Antes, mis piezas eran técnicamente buenas, pero contenidas, casi tímidas. Ahora, mi trabajo se volvió audaz, visceral. Empecé a experimentar con formas rotas, con fracturas visibles. Descubrí la técnica japonesa del kintsugi, que consiste en reparar cerámica rota con laca de oro, plata o platino. La filosofía detrás de esta técnica me cautivó. En lugar de ocultar las grietas, el kintsugi las resalta, celebrando la historia y la resiliencia del objeto. Mis piezas de kintsugi se convirtieron en mi forma de contar mi propia historia. Eran autorretratos de arcilla y oro. Cada línea dorada representaba una herida, una palabra cruel, un acto de indiferencia. Pero juntas, no formaban una imagen de debilidad, sino de una belleza nueva y más compleja, una fuerza que solo puede nacer de haber estado rota y haber tenido el coraje de repararse a una misma. La gente respondió a esa honestidad. Mis piezas de kintsugi se vendían casi tan pronto como las publicaba en Instagram.
Una pequeña galería en la colonia Roma se interesó en mi trabajo y me ofreció un espacio en una exposición colectiva. Mi relación con Gael también floreció en ese nuevo ecosistema de libertad. Sin la sombra constante de la desaprobación de mi madre, éramos simplemente nosotros. Podíamos hablar de miedos, de sueños, de inseguridades, sin filtros. Una noche, mientras cenábamos en el suelo de nuestro pequeño apartamento, rodeados de cajas aún por desempacar, me miró y dijo: «Tus ojos son diferentes ahora. Brillan». Y era verdad. Me sentía más ligera, más yo misma que nunca. Había perdido una familia, sí, pero había ganado algo infinitamente más valioso: me había ganado a mí misma. Estaba aprendiendo a ser la alfarera de mi propia vida, aceptando mis grietas y rellenándolas, no con la esperanza de volver a ser como antes, sino de transformarme en algo más fuerte, más bello, más real. La tranquilidad, como aprendí pronto, no era una ausencia de ruido, sino la capacidad de mantener la paz interior en medio de él. Y el ruido, inevitablemente, comenzó a llegar. Durante los primeros 8 meses, el silencio desde Puebla había sido casi total, un vacío que a veces era un alivio y otras, una fuente de ansiedad sorda. Pero a medida que mi trabajo ganaba visibilidad, las ondas de mi nueva vida finalmente llegaron a las costas de mi pasado. El primer ataque vino de mi tía Marta, la hermana de mi madre. Llamó desde un número desconocido. Cometí el error de contestar. «Elara, soy yo, tu tía Marta, mi amor, qué bueno que te encuentro, ¿cómo has estado?». Su voz era un chorro de miel empalagosa, la táctica clásica de mi familia para desarmarte antes de atacar. «Hola, tía». «Estoy bien, gracias», respondí, mi cuerpo tensándose al instante. «Ay, qué bueno, mi vida. Es que, tu mamá no está bien». «Nada bien. Apenas come, no quiere salir. Se la pasa viendo tus fotos de chiquita. Dice que te extraña tanto». La culpa, ese viejo fantasma, intentó envolverme con sus cadenas. Pero la voz de la doctora Campos resonó en mi mente: «Reconoce la manipulación. No te enganches. Lamento escuchar que no está bien, tía». «Espero que se mejore», dije, mi tono educado pero distante. «Pero, Elarita, ¿no la vas a llamar? Una palabrita tuya sería suficiente. Eres su hija, por Dios. La familia es la familia». «La familia no te sentencia a muerte en la cena de Navidad», pensé, pero dije: «Agradezco tu preocupación, tía. Tengo que colgar. Estoy en medio de algo importante». Y colgué antes de que pudiera responder. Inmediatamente, bloqueé el número. El segundo asalto fue más directo. Un mensaje de voz de Liana, que de alguna manera había conseguido mi nuevo número a través de una prima lejana. Su voz ya no era la de la niña mimada, sino la de alguien que se sentía sobrecargada y resentida. «¿Ya estás contenta, Elara?», comenzaba el mensaje, sin preámbulos. «Felicidades. Lograste lo que querías. Toda la presión de mamá ahora está sobre mí, ¿sabes lo que es eso? Cada decisión que tomo es analizada, si mis calificaciones bajan 1/10, es el fin del mundo, si mi novio no es lo suficientemente bueno, soy una decepción, me robaste mi vida perfecta. Espero que tu estúpido barro te haga muy feliz, porque estás destruyendo a la gente que dejaste atrás». Escuché el mensaje 2 veces. La primera, con una punzada de dolor. La segunda, con una claridad asombrosa. Liana no me culpaba por irme, me culpaba porque, al irme, yo había dejado de ser el pararrayos. Por primera vez, la tormenta de Beatriz estaba cayendo directamente sobre su hija dorada, y ella no sabía cómo soportarlo. Borré el mensaje y bloqueé el número. No sentí ira, solo una profunda tristeza por ella, atrapada en la misma jaula de la que yo acababa de escapar. Los ataques se volvieron más esporádicos pero más extraños. Una amiga de mi madre me envió una solicitud de amistad en Facebook a mi perfil profesional. Un primo me escribió un correo electrónico largo y lleno de pasajes bíblicos sobre el perdón y la honra a los padres. Cada intento era como una flecha lanzada desde la distancia, pero mi nueva armadura, forjada con terapia y autoconocimiento, era más fuerte.
Aprendí a ver a estos mensajeros no como enemigos, sino como lo que eran, monos voladores, como los llamaba la doctora Campos, enviados por una bruja que había perdido su poder y ahora solo podía chillar órdenes desde su castillo en ruinas. No me odiaban a mí y simplemente le temían a ella. Y yo ya no. Pasó 1 año y medio desde mi éxodo. Tierra Digital había dejado de ser un sueño para convertirse en una marca en crecimiento. Gael había conseguido contratos fijos con 2 empresas de tecnología, y mi cerámica se vendía a un ritmo que apenas me permitía mantener el stock. La Galería de la Colonia Roma me había ofrecido mi primera exposición individual. La vida, por primera vez, se sentía sólida bajo mis pies. Fue entonces cuando recibí el correo electrónico que lo cambiaría todo. Era de Clara Montes, la directora de la fundación que me había otorgado la beca. Era una mujer a la que admiraba profundamente, una visionaria que había impulsado las carreras de muchos artistas contemporáneos de México. Me escribió para felicitarme por mi progreso y para darme una noticia. Querida Elara, decía el correo, una amiga mía, editora de la revista Espacios, vio tu trabajo en la última feria de diseño y quedó fascinada. Están preparando un número especial sobre jóvenes artesanos que definen el futuro del diseño mexicano, y quieren que tú seas la historia de portada. Quieren venir a tu taller, entrevistarte y hacer una sesión de fotos completa. Leí el correo 3 veces. Espacios. No era una revista de arte de nicho. Era la Biblia del diseño, la arquitectura y el estilo de vida en México. La revista que siempre estaba impecablemente apilada en la mesa de centro de la sala de mi madre. La revista cuyo contenido Beatriz citaba como si fuera un evangelio para demostrar su buen gusto y su estatus. La ironía era tan densa, tan deliciosa, que casi podía saborearla. 2 semanas después, mi taller se transformó en un set de fotografía profesional. Un equipo de 5 personas, fotógrafo, asistente, estilista, periodista y la propia editora, se movía por el espacio, maravillándose de la luz, de las texturas, de mis piezas. La periodista, una mujer joven y perspicaz llamada Valeria, me entrevistó durante casi 3 horas. No le pregunté por qué me habían elegido a mí, pero ella me lo dijo. No es solo tu técnica, Elara, me explicó mientras yo trabajaba en el torno para la cámara. Es la historia que cuenta tu obra. Vimos tu serie de Kintsugi. Hay una honestidad brutal en ella, una vulnerabilidad que se convierte en fuerza. Es la clase de trabajo que resuena con la gente ahora mismo. Habla de superar la adversidad, de encontrar belleza en la imperfección. Le conté una versión editada de mi historia. No mencioné nombres ni di detalles escabrosos, pero hablé de la presión de cumplir con expectativas ajenas, de la lucha por encontrar una voz propia y de cómo el acto de romper y reparar se había convertido en mi lenguaje artístico. 1 mes después, la revista salió a la venta. Gael llegó al taller con un ejemplar, su rostro una mezcla de orgullo y emoción. Y ahí estaba yo. En la portada. No era una foto sonriente y complaciente. El fotógrafo había capturado un momento en que miraba directamente a la cámara, mis manos cubiertas de arcilla, mi expresión seria, casi desafiante. Y el titular, en letras grandes y elegantes, decía, Elara Ríos, el arte de reconstruirse. La venganza perfecta es aquella que nunca planeas. Es simplemente el resultado de vivir bien, de ser fiel a ti misma. No tuve que enviar una copia a Puebla. Sabía que, de una forma u otra, la revista encontraría su camino hasta la sala de mi madre. Y así fue. La escena, como me la contaría mi padre meses después, fue sacada de una película. Sucedió en el club de lectura de Beatriz. Su amiga Cecilia, una mujer de sociedad que siempre competía con mi madre en silencio, llegó con la revista en la mano. Beatriz, tienes que ver esto, exclamó, abriéndola en la página del reportaje. Mira qué maravilla de artista, y es de Puebla, ¿te imaginas? Se llama Elara Ríos. Su trabajo es sublime. Dice aquí que superó grandes adversidades para llegar a donde está. ¡Qué mujer tan inspiradora! Mi padre me describió la sonrisa congelada de mi madre, el ligero temblor en su mano mientras sostenía la taza de té, sus ojos fijos en mi rostro,
el rostro de su hija, muerta, ahora inmortalizado en 8 páginas a todo color en el altar de sus vanidades. Tuvo que asentir, sonreír y estar de acuerdo. Tuvo que escuchar a sus amigas alabar a la hija que ella había repudiado, a la que había llamado un fracaso. Ese día, la narrativa que ella había construido con tanto esmero, la de la hija rebelde y perdida, se hizo añicos. Y fue destruida no por mis palabras, sino por mi éxito, un éxito que ella no podía controlar, ni disminuir, ni ignorar. La portada de la revista no fue una bomba que explotó y desapareció. Fue una onda de choque que se expandió lentamente, agrietando los cimientos del mundo perfectamente construido de mi madre. La noticia de mi éxito se extendió como la pólvora por el pequeño y chismoso círculo social de Puebla. De repente, ya no era la hija problemática, sino la famosa artista de la que todos hablaban. Fue mi padre quien me llamó, unas 2 semanas después de la publicación de la revista. Era la primera vez que hablaba con él en casi 2 años. Su voz sonaba diferente, despojada de su habitual pasividad. Sonaba cansada, infinitamente cansada. «Hola, hija», dijo, y la simple palabra, hija, me golpeó con una fuerza inesperada. «Hola, papá», respondí, mi garganta seca. Hubo un largo silencio, y luego él suspiró. «Supongo que sabes que hemos visto la revista. Todo el mundo la ha visto». Me lo imaginaba. «Tu madre no lo está tomando bien, Elara». Me contó la escena del club de lectura, y luego lo que vino después. Me dijo que Beatriz había pasado los siguientes 2 días encerrada en su habitación, negándose a hablar con nadie. Cuando finalmente salió, era una sombra de sí misma. La compostura de hierro que la había caracterizado toda su vida se había desmoronado. El doctor tuvo que venir a verla, continuó mi padre, su voz bajando a un susurro. Tuvo un ataque de pánico. Fuerte. Dijo que nunca la había visto así. Le recetó ansiolíticos. Escuché en silencio, una mezcla de emociones turbulentas arremolinándose dentro de mí. Había una parte de mí, una parte pequeña y vengativa, que se sentía satisfecha. Pero la emoción dominante era una tristeza profunda y abrumadora. Nunca quise destruirla. Solo quería que me dejara vivir. Pero eso no es por lo que te llamo, dijo mi padre, y su tono cambió, volviéndose más serio. Te llamo para pedirte perdón. Me quedé sin aliento. Te fallé, Elara. Como padre. Mi trabajo era protegerte, y no lo hice. Dejé que tu madre te lastimara, una y otra vez. Pensaba que manteniendo la paz estaba haciendo lo correcto, pero la paz que yo compraba la pagabas tú con tu felicidad. El silencio no es paz, hija. Es cobardía. Y yo fui un cobarde. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas, pero esta vez eran diferentes. No eran lágrimas de dolor, sino de una especie de liberación. Oír esas palabras, oírlo reconocer su papel en mi sufrimiento, fue como si una vieja herida finalmente comenzara a cerrarse. Papá, empecé a decir, pero no sabía qué decir. No tienes que decir nada, me interrumpió. Solo quiero que lo sepas. Y quiero que sepas otra cosa. La razón por la que tu madre es como es, su propia madre, tu abuela, era 10 veces peor. Nunca la vi darle un beso. Nunca le dijo que la quería. Beatriz creció pensando que el amor era una especie de competencia que tenía que ganar. No la excusa, añadió rápidamente, pero, a veces me ayuda a entenderla. Hablamos un poco más. Le conté de mi próxima exposición. Él me contó que Liana se había mudado a su propio apartamento, incapaz de soportar la tensión en la casa. Antes de colgar, le pregunté. ¿Crees que ella cambiará? Hubo otra larga pausa. No lo sé, hija, respondió con una honestidad brutal. La gente como tu madre no cambia. Se rompen. Y ahora mismo, ella está rota en 1000 pedazos. Colgué el teléfono sintiéndome extrañamente vacía. La reina había sido destronada. Su castillo de apariencia se había derrumbado. Pero no había alegría en la victoria.
Solo el eco melancólico de lo que podría haber sido y nunca fue. 2 semanas después de la llamada de mi padre, recibí un correo electrónico. La dirección era la suya, pero supe al instante, por el asunto formal y ligeramente torpe, un mensaje para Elara, que la autora era mi madre. Mi primer impulso fue borrarlo sin leer. La sola idea de exponerme de nuevo a su retórica me producía un cansancio físico. Pero la confesión de mi padre había plantado una pequeña semilla de curiosidad. ¿Cómo sonaba una mujer rota? Lo abrí. La carta era larga, 3 páginas impresas en un procesador de textos. Era un laberinto de autojustificación y culpa mal dirigida. Comenzaba con una disculpa, pero una que se anulaba a sí misma. Lamento si mis palabras en aquella Navidad te hirieron, pero tienes que entender la presión bajo la que siempre he vivido. Continuaba con un recuento de todos sus sacrificios, las horas que pasó llevándome a clases de ballet que yo odiaba, el dinero que gastó en ropa que nunca quise usar. Siempre quise lo mejor para ti, escribió. Quizás no de la manera que tú querías, pero mis intenciones siempre fueron buenas. Luego venía la culpa. Hablaba de su salud deteriorada, de sus noches de insomnio, de cómo la sociedad de Puebla la juzgaba ahora que su hija, exitosa, no le dirigía la palabra. La gente pregunta por ti y no sé qué decir. Es una humillación constante. Mientras leía, sentí una vieja y familiar frustración. Incluso en su intento de reconciliación, todo seguía girando en torno a ella. Su dolor, su reputación, sus buenas intenciones. Yo seguía siendo un personaje secundario en el drama de su vida. Pero entonces, casi al final de la carta, había un párrafo que era diferente. Parecía fuera de lugar, como si hubiera sido escrito por otra persona. Mi terapeuta dice que repito los patrones que aprendí de mi propia madre. Dice que mi necesidad de control es una manifestación de mi miedo al abandono. Dice que nunca aprendí a amar sin condiciones porque a mí nunca me amaron de esa manera. Ese párrafo me detuvo. Por primera vez, no estaba hablando de mí ni de sus sacrificios. Estaba hablando de su propia herida. No era una excusa, pero era una grieta de luz en su armadura. Cerré el correo. No sentí la necesidad de responder. La carta no era realmente para mí. Era para ella. Era su forma de procesar, de intentar dar sentido al derrumbe de su mundo. Y yo ya no era parte de ese mundo. La dinámica de poder había cambiado por completo. Antes, yo anhelaba su comunicación, esperaba una llamada, una palabra de aprobación. Ahora, era ella la que escribía cartas al vacío, esperando una respuesta que quizás nunca llegaría. Yo tenía el control. No porque lo buscara, sino porque finalmente me había dado cuenta de que el verdadero poder no reside en controlar a los demás, sino en negarse a ser controlado. Tomé una decisión. Le escribí un correo electrónico a mi padre. Fue corto y directo. Hola, papá. Gracias por tu llamada. Me alegro de que estés bien. Sobre el correo de mamá, necesito más tiempo. Mucho más tiempo. Por favor, respeta eso. Con cariño, Elara. No era un perdón. No era una promesa. Era una frontera. Una línea clara que yo dibujaba en la arena. Era mi forma de decir, puedo entender tu dolor, pero ya no soy responsable de sanarlo. Y al enviarlo, sentí que la última de las viejas cadenas se rompía. Los meses que siguieron fueron un torbellino de actividad. La preparación para mi primera exposición individual, titulada Kintsugi, la belleza de la herida, consumió cada segundo de mi tiempo y energía. El taller se convirtió en mi hogar, y el barro, en mi confidente. Cada pieza que creaba era una página de mi diario, una conversación silenciosa conmigo misma sobre el dolor, la resiliencia y la transformación. Mi tía Isabel, mi aliada silenciosa durante tantos años, se mudó a mi apartamento durante las últimas semanas para ayudarme. Su presencia tranquila era un bálsamo para mi alma ajetreada. La noche de la inauguración, la galería estaba abarrotada. Las luces blancas hacían brillar las líneas doradas de mis esculturas. Había críticos de arte, coleccionistas, otros artistas y amigos que había hecho en la ciudad.
Gael estaba a mi lado, su mano siempre encontrando la mía, su orgullo brillando más que cualquier foco. Me sentía vista. No como la hija de Beatriz, no como la hermana de Liana, sino simplemente como el Ara. Como la artista. Justo antes de que comenzaran los discursos, el galerista me entregó un pequeño sobre. Llegó para ti hace un rato, dijo. Lo reconocí al instante. La caligrafía elegante y ligeramente inclinada de mi madre. Mi corazón dio un vuelco. Con manos temblorosas, lo abrí. Dentro no había una carta de 3 páginas. Solo una tarjeta blanca. Y en ella, 3 frases escritas con una tinta azul que parecía temblorosa. Estuve equivocada. Fui muy cruel. Estoy orgullosa de ti. Leí las palabras una y otra vez. Sin excusas. Sin justificaciones. Sin culpas. Solo una confesión y una declaración. La declaración que había esperado toda mi vida. Levanté la vista y mis ojos se encontraron con mi reflejo en el cristal que protegía una de mis piezas más grandes, una vasija enorme, rota en docenas de pedazos y meticulosamente unida con oro. La llamaba Renacimiento. La Elara que me devolvía la mirada era diferente a la chica que se había sentado a la mesa de Nochebuena 2 años atrás. Sus ojos ya no suplicaban aprobación. Tenían la calma de quien ha atravesado el fuego y ha sobrevivido. La muerte que mi madre me sentenció aquella noche no fue un final. Fue el comienzo. Su crueldad me obligó a buscar mi propio valor, y mi silencio la obligó a ella a enfrentar su propio vacío. Quizás la única manera de sanar una relación tan rota no es intentar pegarla como estaba, sino romperla por completo para que ambas partes puedan, por separado, reconstruirse en algo nuevo, algo más auténtico. Mi padre me dijo en su última llamada que mi madre había empezado a ir a terapia en serio. Que a veces, incluso, lloraba. Me dijo que le gustaría venir a la exposición, pero que no se atrevía a preguntar. Y ahora, aquí estoy, con esta tarjeta en la mano, rodeada del fruto de mi libertad. Una parte de mí, la parte herida, quiere arrugar la tarjeta y seguir adelante, proteger la paz que tanto me costó ganar. Pero otra parte, la parte que rellena las grietas con oro, siente una punzada de curiosidad. Quiere ver el rostro de la mujer que fue capaz de escribir esas 3 frases. Así que les pregunto a ustedes, los que han escuchado mi historia. ¿Debería enviarle una invitación? ¿Es posible un nuevo comienzo, o solo estaría abriendo la puerta a un dolor antiguo? ¿Qué harían ustedes en mi lugar?